Bienvenidos a la plataforma de formación para padres motivados Mi Psiquiatra Infantil. Ya sabéis que podéis encontrar los vídeos que vamos preparando en las redes sociales, Instagram y Facebook. En esta ocasión vamos a tratar el tema del duelo en los niños y adolescentes. Este tema se ha convertido en una consulta, motivo de consulta frecuente, relativamente frecuente, y vamos a hablar a lo largo de la exposición de este taller de dos ideas principales. En primer lugar, de que el duelo en sí no es un proceso patológico, aunque hoy en día, con esa baja tolerancia que tenemos a la frustración y al dolor, parece que tendemos a patologizar cualquier tipo de sufrimiento de la vida humana, y uno de ellos es el enfrentarse a la muerte de un ser o de una figura querida. Entonces esa es la primera idea que quiero que quede claro a lo largo de la exposición, y la segunda es, si esto del duelo es un proceso que esperamos sea normal, ¿cuándo hay que consultar, ¿no? Eh, en ese caso, pues vamos a hablar también de posibles signos de alarma o factores que nos puedan alertar sobre que está habiendo alguna dificultad en ese proceso de duelo. Em, por otro lado, como es lógico, vamos a intentar dar una serie de orientaciones muy generales sobre cómo ayudar como padres a nuestros hijos que estén atravesando por un proceso de duelo por el fallecimiento de un familiar. Sin más, comenzamos con la exposición. Eh, Como os decía, insistir, el duelo es un proceso natural. La muerte forma parte de la vida y a lo largo de toda nuestra historia, pues vamos a tener que enfrentarnos con la pérdida de seres queridos. El duelo, por tanto, no es en sí, no es per se un proceso patológico, es un proceso natural. em, a través del cual elaboramos la pérdida y, y sanamos, como decía Doug Manning, nuestro corazón roto, ¿no? Entonces, para poder hablar del duelo en niños y adolescentes, vamos a abordar varios aspectos. En primer lugar, el concepto de muerte, que no a todas las edades se tiene igual de adquirido, cómo se manifiesta y cómo orientar a niños ante un proceso de duelo en diferentes etapas de su desarrollo, unas cuantas orientaciones muy generales, como decíamos, para facilitar la elaboración del duelo en familia, y por último, cómo detectar cuando un proceso de duelo está siendo complicado o sospechamos que puede haber alguna dificultad que pueda requerir de una intervención profesional. Empezamos con el concepto de muerte. El concepto de muerte se va adquiriendo y se va complejizando a medida que vamos avanzando en las diferentes etapas del desarrollo. Para eso vamos a partir de los componentes que describía Tizón, uno de mis autores fetiche en el campo de la psiquiatría infanto-juvenil, y que recomiendo mucho, y que describía o describe que en la muerte hay varios componentes que se van pues incorporando a lo largo del desarrollo. Uno de ellos implica que la muerte es el cese de las funciones vitales, ¿de acuerdo? Es decir, la terminación es el fin, es la no conservación de las funciones vitales, ¿vale? En segundo lugar, el componente de irreversibilidad, es decir, que no hay vuelta atrás. Cuando ocurre la muerte, no hay una vuelta atrás. Tercero, la muerte es universal, es decir, nos atañe a todos los seres humanos, grandes y pequeños. Y cuarto, se produce por una causa natural. Natural significa que tiene que ver con la naturaleza, no con el mundo de las ideas o de la imaginación. Partiendo de esa base, a lo largo de las
próximas diapositivas lo que vamos a intentar es explicar cómo entienden la muerte los niños desde que son chiquititos, es decir, desde la primera infancia hasta la adolescencia, cómo entienden la muerte en función de el desarrollo o el nivel de desarrollo que han alcanzado o que se les presupone que han alcanzado a esas edades, cómo puede ser la respuesta ante una pérdida o ante el fallecimiento de un ser querido y unas cuantas orientaciones específicas para cada etapa. Entonces, cada etapa del desarrollo ya sabemos que tiene sus particularidades. Decíamos que cada etapa del desarrollo tiene sus particularidades. Así, en la primera infancia sabemos que ocurren diferentes hitos del desarrollo. Hasta los 18 meses aproximadamente hablamos de que los niños tienen una inteligencia sensorio-motriz. ¿Eso qué significa? Que al no haberse desarrollado aún el lenguaje, la información del mundo tanto interno como externo les llega fundamentalmente a través de lo sensorial, de las sensaciones y de lo motor. Por tanto, para ellos no existe el concepto de tiempo ni el concepto de espacio. Se guían por esquemas motores. Las primeras figuras de apego, ya sean los padres o los cuidadores principales auxiliares que estén interviniendo en la crianza del niño, son los que empiezan a establecer los primeros lazos de permanencia y de unión a nivel afectivo. Uno de los hitos principales que se dan o que dan lugar en esta etapa del desarrollo es la adquisición de la permanencia objetal. ¿Eso qué significa? Significa la capacidad del niño para entender que cuando uno de los figuras principales de cuidado se va, vuelve, ¿vale? Muy resumido, ¿vale? Pero implica que a lo largo del día de un bebé, porque al final estamos hablando de un bebé, se producen pequeñas separaciones de sus cuidadores principales. Esas separaciones, además de inevitables, son necesarias para que el niño vaya aprendiendo que cuando se produce esa separación o que esa figura de referencia que nos cuida se va, pero luego vuelve, ¿vale? Y además, otro de los hitos que se va a adquirir a final de esta etapa es el inicio del lenguaje y, por tanto, de un pensamiento más simbólico que nos permite entender la realidad de mejor manera y poder comunicarnos con nuestro entorno de una forma más plena. El concepto de muerte hasta los 2 años no existe. Un niño tiene que haber experimentado primero esas pequeñas pérdidas o separaciones que suponen las pequeñas separaciones de nuestras figuras de nuestro entorno para volver a encontrarse con esas figuras y cuando hay una pérdida lo que se percibe más bien es la no presencia, es la ausencia de esa figura principal de apoyo y además percibe los cambios en sus rutinas o en sus hábitos diarios. A partir de los 2 años, la muerte se percibe como separación, como un abandono y como una amenaza a nuestra seguridad, la seguridad que se ha generado, que hemos creado en la vida del niño. Por tanto, la reacción a la pérdida se produce tanto con emociones que vamos a ver ahora a continuación, como con confusión, ¿vale? Las respuestas a la pérdida a estas edades son muy variables, como a todas, lógicamente.
Al principio pueden ser de búsqueda, de llanto, de rechazo a las nuevas figuras de apoyo que están interviniendo en la crianza, de alteraciones. Ya sabemos que mientras más chiquititos somos, más expresamos a través del cuerpo nuestras emociones, ¿no? Por tanto, puede haber alteraciones en el sueño, en la alimentación, rabietas u otras manifestaciones de hostilidad o enfado. Y además, los niños chiquititos, aunque se da por hecho que no entienden lo que pasa, en verdad perciben, como decíamos, a un nivel muy primario lo que ocurre en su entorno y son muy perceptivos con las emociones de las personas que están a su alrededor. A partir de los 2-3 años, ya con el inicio del lenguaje, lo que vemos es que el niño puede preguntar continuamente por lo que ha pasado, puede expresar, como decíamos, sentimientos de abandono, de miedo, preocupación o inquietud a través del cuerpo por los cambios que están sucediéndose, llanto, desapego, retroceso, vuelta a conductas de más pequeñito o regresión que llamamos nosotros, a conductas más inmaduras que parecían ya superadas, y además pueden experimentar reacciones muy intensas como la ansiedad de separación con el cuidador que queda o que se queda, la ambivalencia, el ahora te quiero, ahora te odio, y además pueden sentirse incluso culpables por lo que ha pasado, por ese egocentrismo propio de esta edad, que no egoísmo, em, y pueden manifestar también hostilidad. Lo más importante en cuanto a las orientaciones que podemos dar a estas etapas es el mantenimiento de las rutinas, de los horarios de este niño, y que haya una continuidad en los cuidados, no solo en los cuidados en lo que tiene que ver con lo pragmático, en las contingencias de alimentación, etcétera, etcétera, sino y fundamental en lo afectivo, ¿vale? Es muy importante que se mantengan las figuras de afecto, que si estas, por lo que sea, son las que se han perdido, pues que haya una cooperación entre los familiares que permitan que haya una o dos figuras de cuidado y protección principales, aunque las demás puedan ayudar. Cuando se le dan cuando se le comunican las pérdidas, hay que facilitar que el niño pueda expresar lo que siente, hay que utilizar explicaciones sencillas, sin falsas expectativas y con respuestas cortas y honestas, e ir dando la información poco a poco. Esto lo hablaremos ahora después con más detenimiento. En la etapa preescolar, ¿qué es lo que pasa a nivel psicoevolutivo? Pues Piaget llamó a esta etapa periodo preoperacional, para quien le suene. Es muy importante la adquisición del funcionamiento del pensamiento simbólico, intuitivo, y también aparece el pensamiento mágico. No hay límite temporal y la permanencia para ellos que ya la tienen recién adquirida es siempre, es decir, siempre. Mejora el lenguaje, la autonomía, el autocontrol, y la red social se amplía. Ya no está solo la mamá o la mamá y el papá, sino también se amplían a otras personas del entorno cercano. Y necesitan que se les explique las cosas una vez y otra vez y otra vez. Es como cuando pues se les cuenta un cuento que siempre quieren que se les cuente el mismo una vez y otra vez y otra vez, pues esa es su manera de poder ir incorporando los sucesos que acontecen a su alrededor. No hay concepto de muerte todavía tampoco. La muerte sí es que se entiende como algo reversible, que puede deshacerse, como algo temporal y como algo impersonal, ¿vale? Que no les acontece ni a ellos ni a nadie que ellos conozcan. Y hablan del fallecido como si estuviera ahí, en algún sitio, que ellos se imaginan en su pensamiento mágico que está en algún lugar, ¿vale?
Incluso pueden llegar a pensar que la muerte es algo como contagiosa. Aunque tienden a pensar que ellos y sus papás son eternos, a veces se angustian con la idea de que la muerte se les pueda contagiar, ¿vale? Las reacciones múltiples, y todas ellas dentro de lo esperable, pues pueden ser reacciones ante la ausencia, sentimientos de abandono, de desprotección, de dolor, de ansiedad. Puede haber un retroceso, por ejemplo, niños que tenían adquirido el control del PIS, pues vuelven atrás durante un tiempo y tienen algún accidente en este sentido. Pueden empezar a tener miedo a la separación. Pueden mostrarse perplejos, como si no entendieran lo que estuviera pasando. Ambivalentes, con eso que decíamos antes del amor-odio, rabia, enfado, indiferencia. Y el dolor a veces no se muestra en la... pueden no mostrarse a través de llanto o verbalizado, sino a través de la conducta y del juego. Orientaciones. Los padres somos modelos para los hijos. Si nosotros nos permitimos expresar dolor, también estamos enseñando a los niños que pueden expresar el dolor. Es que esa expresión tiene que ir acompañada de una explicación, tiene que ir acompañada de la palabra. Hay que explicar y tranquilizar ante el miedo a otra pérdida, porque a veces si pierden a una figura muy importante de su entorno, pueden temer que la otra también se pierda y pueden mostrarse bien temerosos a la separación de esa figura que se queda o incluso ambivalentes hacia ella. Y hay que recordarles a veces la pérdida comprobando la realidad, ya no está, ¿vale? A veces se utilizan símbolos para poder mantener ese vínculo afectivo con el fallecido y facilitar la separación progresiva, y se establecen vínculos también con otros adultos del entorno. Hay que tener mucho cuidado en esta etapa con las interpretaciones literales. Por eso luego daremos algunos tips para la comunicación con los niños sobre la muerte, porque ellos pueden quedarse o tomar las palabras o las expresiones figuradas como reales. Es decir, si dice el papá está en el cielo, pues ellos entienden en el cielo físico, ¿vale? Hay que responder siempre de forma honesta, sincera y lo más concreta posible. Ayudarles a entender que la muerte es irreversible, no hay vuelta atrás. Y darles ejemplos de la naturaleza, si han perdido una mascota o si podemos observar en nuestro entorno cercano, en la naturaleza, a través de los seres vivos con los que ellos pueden tener contacto, pues que la muerte es parte de la vida y qué significa. En la etapa escolar, a partir de los 7 años aproximadamente, ya sabéis que cuando hablamos de desarrollo psicoevolutivo, todo esto es, hablamos de hitos que se van alcanzando sin que esto sea un manual estricto ni, 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 ni una norma donde tengamos que caber todos. Y cuando decimos a partir de los 7 años es una cosa orientativa, no es que se cumplan los 7 años y ya se adquiera lo que sea que estemos hablando. A partir de los 7 años aproximadamente, los niños empiezan a diferenciar entre fantasía y realidad. Y a partir de los 9-10 años se pasa a lo que Piaget llamaba la etapa de las operaciones concretas, el pensamiento formal. Es decir, ya empezamos a entender el tiempo que como marco en el que nos movemos y una de los conceptos que se empieza a adquirir es el de la muerte, ¿vale? Hasta los 9 años los niños son más capaces de comprender el final de las funciones vitales, es decir, que la muerte significa el cese de respirar, comer, en definitiva, vivir. Empiezan a entender el carácter más definitivo de la muerte, aunque no entienden que sea universal, que nos toque a todos.
A partir de los 9 años, más o menos, ya muerte e irreversibilidad van unidos, empiezan a entender que hay causas naturales detrás de la muerte, no mágicas, y también que la muerte es universal, que les va a tocar a ellos y a su familia, ¿vale? Las reacciones, todas las posibles, ya hemos hablado de rechazo, de negación, de agresividad, de rabia, de violencia, incluso sentimientos de culpa que empiezan a ser más elaborados a estas edades. Se pueden empezar a tener pesadillas. Ese rechazo o esa agresividad se puede mostrar hacia otros familiares. Incluso puede haber desinterés, ansiedad a la separación, como decíamos antes, miedo a la muerte de los familiares, deseo de reunión con el fallecido. La agresividad se puede mostrar también a través del juego y se puede somatizar, es decir, expresar a través del cuerpo, como ya decíamos en etapas más chiquititas, pues las emociones. Incluso según cómo haya acontecido la muerte, pues se puede desarrollar un estrés postraumático, del que mencionaremos alguna cosita luego más adelante. A partir de los 9 años, la ambivalencia respecto a la muerte coexiste con la curiosidad hacia la misma. Empiezan a preguntar mucho acerca de qué es eso de la muerte, de las creencias que tiene la familia, de qué es lo que pasa. Se preocupan por los cambios que puede haber en su entorno, pueden manifestarlo también con ansiedad y se tienen que adaptar a los nuevos roles. Y ahí puede surgir dificultades. Por ejemplo, un niño que ha perdido a un progenitor puede intentar ocupar su lugar en cuanto a la asunción de roles que no le corresponden, lo cual le va a generar mucha angustia. Y también puede manifestarse el dolor a través de cambios en la conducta. En cuanto a las orientaciones, siempre facilitar la comunicación, ver si esa ansiedad que están mostrando pues es persistente, si hay deseos de muerte. Hay que intentar recuperar hábitos y rutinas y las relaciones sociales que hubiera ya previas, atender a las dudas y a partir de los 8 años, mm, más o menos, se recomienda que los niños participen de los rituales con los que afrontamos la muerte, siempre acompañados y explicando en qué consisten, como es lógico. En la etapa preadolescente, somos más capaces de proyectarnos en el futuro y de prever posibles dificultades. En cuanto al concepto de muerte, ya se tienen adquiridos todos los componentes, ya se entiende que es irreversible, que es universal y que es absoluta. Se empiezan a entender los significados de los rituales que rodean a la muerte y se empiezan a entender las causas de la muerte y el impacto de esta en otros familiares. Es una época para preguntar mucho sobre las creencias, la cultura, se empiezan a hacer razonamientos críticos y por qué esto y por qué no esto, escepticismo, curiosidad, pueden reflexionar acerca de la mortalidad propia y tener dificultades para poder verbalizar o utilizar las palabras adecuadas en este momento, se pueden bloquear los sentimientos o tener sentimientos de culpa, ¿no?, en torno a la muerte. En cuanto a las orientaciones, en la línea de lo que hemos dicho en las etapas previas, mantener la serenidad, explicar que cambio no significa ruptura, hablar de nuestras propias emociones, darles seguridad sobre que van a seguir siendo cuidados y queridos, hacernos cargo los adultos de las cosas para que ellos no sientan que tienen que hacerse cargo, hacerles partícipes de los ritos y también estar un poco atentos a la tendencia a idealizar al fallecido, ¿vale? Nos pasa también a los adultos y a los niños, pues más, ¿no? Que hay que tener un poco de cuidado con esto. Y por último, en la etapa adolescente, es una etapa particular de la que ya hemos hablado en otros talleres, particular porque supone muchos cambios a nivel no solo físico, sino em, eh, psicológico, social, de cambio de roles.
Es un momento de crecimiento personal en todos los aspectos y en el que se enfrentan pues a nuevas emociones. Se desarrolla más la capacidad de reflexión y de juicio, pero a la vez hay una gran dificultad para poder comunicarse con adultos. Pueden aparentar indiferencia y el grupo se convierte en un lugar crucial para ellos. De hecho, a veces esa dependencia que tenían antes de los adultos de su entorno, pues se transfiere al grupo de iguales, ¿no? Se aumenta la capacidad de intelectualizar, racionalizar las cosas. Por eso es una etapa en la que ellos se cuestionan todos los principios que les rodean, los éticos, los religiosos, los sociales, todos. Y además va acompañada de una gran fluctuación anímica, hay muchos cambios anímicos. El concepto de duelo ya se adquiere en toda su plenitud, incluyendo la universalidad de la que hablábamos antes, con asterisco. Con asterisco, ¿por qué le pongo? Porque los adolescentes, como, como época de contradicciones que es, por un lado entienden que la muerte es universal y nos toca a todos, pero por otro lado tienen mucha dificultad para prever las consecuencias de las cosas y a veces se sienten invulnerables en la adquisición de riesgos, por ejemplo, ¿no? Por eso lo de universal con asterisco. Las respuestas pues, pueden ir desde la negación de la realidad y la adopción de conductas de riesgo, como os decía, porque niegan la propia posibilidad de la muerte. El duelo se puede aplazar, no hacer en ese momento, sino quedarse como congelado y aparecer más adelante. Pueden mostrarse impacientes, fracasar a nivel escolar, tener dificultades para comunicarse, mostrarse agresivos, eh, con conductas autolesivas, consumo de tóxicos. Las orientaciones en la línea de lo que decíamos anteriormente, pero cada vez se hace más importante dejarle dar su opinión, respetar los caminos que vayan escogiendo, siempre que no sean perjudiciales para ellos, en cuanto a cómo entienden la realidad y cómo, en qué creen. Hay que estar atentos a las conductas de riesgo violentas que puedan aparecer. Eh, Evitar abusar del castigo, aunque estén enfadados todo el rato, impacientes, y tratar de integrarlo de una forma mucho más activa en todos los rituales funerarios que llevemos a cabo y en todas las actividades familiares que desarrollemos. Es muy importante que retomen su vida y sus relaciones sociales y que pasen tiempo con amigos.